Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos en el estudio al doctor Carlos Luna Palomera. Hoy vamos a tener un tema que es muy importante para todos nuestros amigos productores, principalmente a los que se dedican a la producción de ganado bovino, aquellos que tienen explotaciones de lecherías. Tenemos en el estudio hoy al doctor Palomera, quien es investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y tiene un proyecto realmente padrísimo sobre la Tithonia diversifolia, conocida como girasol mexicano. Doctor Carlos, muy buenos días por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación a este bonito programa de chocolate científico. Muy bien. Pues voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor Palomera, una semblanza, digamos, bastante resumida de una trayectoria pues muy amplia como investigador, como científico. Pues bien, el doctor Carlos Luna Palomera es médico veterinario zootecnista de la UJAT. Su formación académica incluye estudios de maestría en ciencias y doctorado en producción animal con área mayor en reproducción y genética animal de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además de un postdoctorado en el Laboratorio de Genética Molecular del Departamento de Genética y Bioestadística de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. De 2007 a la fecha se desempeña como profesor investigador adscrito a la División Académica de Ciencias Agropecuarias de esta institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado más de 55 artículos, dirigido más de 50 tesis y pertenece a la red de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal y a la Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria. Pues Carlos, tienes una trayectoria bastante amplia como científico, y bueno, creo que es un buen momento porque muchas de las personas que están en el campo, y eso es algo que platicaba yo con Carlos, hay información escrita, científica, pero divulgada y difundida a través de papers. Entonces, nosotros hablamos de llegar un poco más. La idea de Chocolate Científico es que lleguemos con estos programas a la gente básicamente que nos da de comer, a la gente que está en el campo. Y por eso hoy vamos a hablar de esta planta, de todo el potencial que tiene esta planta. Pero creo que una pregunta indispensable, Carlos, es ¿qué te lleva a estudiar la Tithonia diversifolia o girasol mexicano? Vamos a decirle girasol mexicano para que nos entienda más el público. Pero bueno, su nombre científico es Tithonia diversifolia, por si quieren buscarlo más allá. ¿Qué te lleva a ti, Carlos, a centrarte en el estudio de esta planta? Muy bien. Mira, a lo largo de mi trayectoria como científico, como investigador, y pues también como, en cierta manera, como productor o ese acercamiento al campo, he observado algunas problemáticas del sector, principalmente en el caso de ganado bovino de doble propósito, donde se tienen escasez de forraje en ciertas épocas del año, por ejemplo en nortes, en sequías, la producción es limitada. Eso tiene un efecto negativo sobre la condición corporal de los animales, comienzan a mover reservas de grasa, de músculo, y esa pérdida pues disminuye lo que es el porcentaje de pariciones y la producción de leche. Dentro de las alternativas que hay para solucionar esta problemática pues están los forrajes tropicales, pero pues tienen limitante en cuanto a la proporción de la digestibilidad o del material que puede asimilar el animal. También hay limitantes en cuanto a la disponibilidad de proteína y sobre todo de energía. Entonces, porque la producción pues es un todo, no es solamente una disciplina, no es solamente reproducción, sino hay interacción entre nutrición y reproducción, por ejemplo, componentes genéticos que se expresan solamente cuando se le dan las condiciones a los animales, y muchas de las condiciones básicas pues es la alimentación, y nosotros aquí lo hacemos en base a forraje. Entonces, leyendo un poco sobre las alternativas y viendo qué es lo que nosotros tenemos, pues me encontré con que el girasol mexicano pues es una planta arbense, herbácea,
nativa de México, de Centroamérica, de Latinoamérica. Y pues yo recuerdo en mi infancia cuando arriábamos animales y observaba esta planta, lo tengo muy presente, de que muchas veces las vacas, los bovinos se iban y se metían a esos lugares que estaban abiertos y comenzaban a comer, la comían muy bien, ¿sí? Entonces me queda muy presente. Ahora que conecto todo eso de mi infancia con la problemática, con el conocimiento que tengo ahora, el bagaje, entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Hay potencial tal vez en las plantas que tenemos nativas y no lo estamos explotando o no los conocemos a fondo. Entonces, ideé este proyecto y concursamos en una convocatoria del CECITEC, ¿sí? Una convocatoria que se llama Prodecti, y pues la alineamos con los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, con el Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos también de la Agenda 2030, ¿sí? Y pues tuvimos una buena calificación y nos los aprobaron. Entonces en ese proyecto es un acercamiento para conocer cómo se comporta esta planta aquí bajo condiciones de trópico, porque no se tiene información. Se han probado en otras latitudes, en el trópico, en Colombia, por ejemplo, en Brasil, sí, en Ecuador, en Venezuela, pero aquí en México se ha probado en la región de trópico seco, para la parte de allá de la península, con otros colegas que están trabajando, doctor Fernando Casanova, que es colaborador también de este proyecto, bajo esas condiciones. Entonces ellos tienen información para sus condiciones, pero nosotros no tenemos información para nuestras condiciones, ni sabemos tampoco cuál es el potencial, o no sabíamos cuál es el potencial que esta planta puede tener. Muy bien, Carlos. Fíjate que ahorita has tocado un punto bien importante acerca de los datos que se tienen en otras latitudes del girasol mexicano, de la titonia. En la parcela experimental que me dijiste que tienen en Huimanguillo, sí, los datos que tiene, por ejemplo, si nos gustaría que le dijera a nuestro auditorio, hay diferentes edades y las plantas sabemos que en diferentes edades te proporciona diferentes tipos de nutrientes, ¿no? Entonces, en las edades fenológicas de la planta, por ejemplo, el brote, floración, ¿cuál es digamos que tú digas, los valores nutricionales más recomendables de la planta ocurren en esta etapa? ¿En cuál etapa más o menos es, Carlos, según tu experiencia y de acuerdo a los datos de la parcela experimental, que se podría cosechar la planta, donde tiene mayores nutrientes, por ejemplo? Ok, bien, nosotros analizamos una serie de factores dentro de los cuales está la edad a la cual se puede cosechar esta planta. Lo evaluamos a los 45, 60 y 75 días. También evaluamos la época del año, las tres épocas, secas, lluvias y nortes. Y aparte evaluamos otras variables como densidades de siembra, entonces densidades altas y densidades intermedias. Es lo que evaluamos. Y regresando al punto del efecto que tiene, por ejemplo, la frecuencia de corte, así le llamamos nosotros, frecuencia de corte. Entonces nosotros esperábamos hipotéticamente que conforme avanzara la edad de corte, pues iba a disminuir los nutrientes, ¿no? Como por ejemplo en el pasto de corte. Exactamente, es muy parecido, ¿no? Sobre todo proteína, ¿no? Claro. A medida que una planta crece, pues las paredes de esa planta se van lignificando. Eso quiere decir que se van haciendo menos aprovechables para los animales. Pero sorprendentemente vimos nosotros que la lignificación de esta planta pues no ocurría a la tasa que nosotros esperábamos, como ocurre en un pasto normal, un pasto tropical, que son de rápido crecimiento, pero también pierden esa digestibilidad o esa
proporción, ¿verdad?, de nutrientes que pueden aprovechar los animales por esa lignificación. Entonces, lo que nosotros observamos es que no hay un impacto tan significativo a medida que avanza la edad de corte. Entonces puede usted hacer cortes a los 60, 75 días y no pierde esa capacidad de nutrición. Eso es maravilloso. Sí, pero lo que sí observamos es que incrementaba la proporción de forraje en total, ¿sí? O sea, la cantidad de forraje que se podía cosechar a una edad de 45, 60 o 75, pues era ascendente, ¿no? Iba creciendo. Sí. Entonces, una primera recomendación que podemos hacer es que pues no pierde la capacidad de los nutrientes, ¿no? La disponibilidad de los nutrientes no se pierde. La cantidad de proteína casi permanece constante, ¿no?, bajo nuestra condición. Es importante señalar que en el caso de nosotros quisimos evaluar la planta completa, es decir, incluir dentro de la parte comestible lo que es el tallo, cortarla a cierta altura, más o menos la cortábamos a 50 centímetros del suelo hacia la parte apical, sí, de la planta, y aprovechábamos todo, o sea, picábamos toda la planta. Perdón que te interrumpa, ¿el corte es a ras como se hace con los pastos de corte o hay una distancia entre el suelo y el corte que tú recomiendas a los productores? Sí, de hecho hay trabajos que se han hecho, ¿no?, para ver el efecto que tiene la altura de corte, y lo que se ha visto es que no hay mucha ventaja, ¿no?, si se hace a 30 centímetros o 50 centímetros. Entonces nosotros lo hicimos a 50 centímetros. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, dejar a la planta que tenga una proporción de tallo que le permita que los rebrotes puedan emerger. Entonces, si se corta muy abajo, pues eso se va a limitar. Entonces, por eso 50 centímetros pues estaría bien, ¿no? Okay. Entonces, y pues no tiene un impacto significativo sobre el número, por ejemplo, de tallos que emergen o la cantidad de biomasa que se pueda cosechar, ¿no? Regresando al efecto que tienen las frecuencias de corte, pues es lo que nosotros observamos. Tampoco hay mucha diferencia en cuanto a, por ejemplo, a la proporción de los nutrientes que puedan estar disponibles o digestibles, que se le llama. Hay otra variable que nosotros evaluamos que se llama el valor verdadero del forraje, o relativo del forraje, donde se hace una combinación de algunas variables, por ejemplo, la fibra detergente neutra del forraje, que básicamente es la cantidad de nutrientes que pueden hacerse disponibles, ¿no?, para el animal, y algunas ecuaciones que se aplican tomando como referencia la alfalfa, que es el forraje por excelencia. ¿Sí? Es una leguminosa la alfalfa, y entonces pues es una de las más digestibles y de las que mayor disponibilidad de los nutrientes están en la planta. Sí, ahí te haré otra pregunta, por ejemplo, a todos los compañeros del campo que de pronto vienen estas temporadas de inundación, por ejemplo, que se va casi la mayor parte del predio, se va al agua y quedan pocos lugares, básicamente el cuyo donde mantienen las vacas. ¿Tú podrías fincar una alimentación 100% de Tithonia diversifolia a los animales, o hay algún riesgo, por ejemplo, de alto consumo por la proteína que tiene? ¿Se podría aconsejar una alimentación basada estrictamente en Tithonia? ¿Es el único recurso de la finca lo que hay, por ejemplo? Bueno, lo que nosotros hacemos, la recomendación que puedo hacer a la luz de la información que tenemos disponible, es que Tithonia se puede utilizar como un forraje de auxilio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tenemos cierta cantidad de forraje disponible de gramínea, la pradera, pero hay ciertas épocas del año que disminuye. Norte, por ejemplo, disminuye lo que es la cantidad de luz, ¿verdad?, para que las plantas transformen esa luz a biomasa. Y entonces hay limitantes en la época del norte por la cantidad de horas luz. ¿Sí?
La seca también, pero ahí la limitante es la humedad, ¿sí? El agua. Entonces hay limitantes allí, entonces se cae la producción, pero la carga animal es la misma. Entonces los animales necesitan comer. Entonces esa titonia se puede utilizar de manera estratégica para suplir la cantidad que haga falta. Se han hecho varios experimentos, digo no nosotros, sino la literatura, por ejemplo, incluyendo proporciones de titonia en la alimentación, por ejemplo, de vacas lecheras o vacas para producción de leche. Entonces, algunos han probado un 30% de inclusión, un 50% de inclusión, no más allá, porque pues hay limitantes tal vez en el aporte de nutrientes, podría haber limitantes, porque pues no es una dieta que esté balanceada, ¿no? Como para que sea solamente titonia la que aporte todos los nutrientes, pero sí puede aportar una cantidad importante, sobre todo de proteína. Proteína, claro. Y otra pregunta que hacías es si podía tener algún efecto negativo, ¿no? Sobre la salud de los animales. Yo diría que al contrario. Una de las cosas que exploramos en este primer acercamiento, en este estudio, fue los compuestos bioactivos que tenemos en esa planta. Básicamente se le llaman fenoles, flavonoides, taninos. Los taninos pues son ciertos astringentes, pueden tener un efecto sobre la flora intestinal, ruminal. Entonces, más que negativos, son positivos porque pueden inhibir el crecimiento de ciertas bacterias que son patógenas, y también se ha visto que tiene un efecto sobre los parásitos. Entonces podría tener un efecto más positivo que negativo. Aparte, esos componentes son antioxidantes. Eso quiere decir que capturan moléculas que son negativas, ¿verdad? Sobre el estrés oxidativo en los animales, ¿no? En los procesos metabólicos. Ok, Carlos. Fíjate que revisando parte de la literatura que se ha escrito sobre la planta, pues a la gente que nos está escuchando, yo encontré que habían 3 nombres para llamarla la planta, ¿no? Por ejemplo, los colombianos le dicen botón de oro, nosotros le decimos girasol mexicano, y yo aquí recuerdo, porque conozco la planta, le llamamos amargoso. Entonces, Carlos, la pregunta ¿es la misma variedad de planta? ¿Es la misma que tienes en la parcela demostrativa? Sí, es la misma. Y bueno, ¿cómo te lo puedo confirmar? Bueno, hicimos la clasificación taxonómica ahí con los especialistas que tenemos en ciencias biológicas. Ellos nos ayudaron a hacer la clasificación y compararlos con los registros que ellos tienen, y nos entregaron la ficha, ¿no? De que se trata de la misma variedad, y la misma variedad que hay también en otras partes, ¿no? Y bueno, ahondando un poquito sobre esto, hay gente que ya ha ido un poquito más allá y ha clasificado diferentes ecotipos o variedades también. O sea, la misma especie, pero que hay variabilidad genética. Eso quiere decir pues que hay potencial como para hacer selección de ecotipos que sean más productivos. Entonces, pues ahí, por ejemplo, la gente que trabaja un poquito más la parte agronómica podría incursionar, ¿no? En esa parte y seleccionar ecotipos que sean más productivos, por ejemplo. Ah, muy bien. Pues fíjate que esta parte es bien importante, y a mí me llama mucho la atención cómo uno nombra las cosas, porque cuando uno nombra las cosas es que las cosas empiezan a existir con esa nominación que uno le da. Y qué diferencia grande hay, por ejemplo, que en un país como Colombia, donde la explotación y los estudios hay mucho ya por hacer, incluso la están utilizando como una planta para producir una miel de excelente calidad también, ellos le llaman botón de oro. Y qué gran diferencia al llamarla nosotros aquí amargoso, de manera un poquito denostativa de la planta, siendo una planta tan maravilloso. Como una sociedad puede entender tanto valor nutritivo y alternativo que tiene la planta, y nosotros acá nos referimos a ella de una manera, pues a mí me parece a veces como hasta despectiva, ¿no? De la parte de llamarla amargoso. Y me llama mucho la atención esto porque viene acompañado de la segunda pregunta, que es con la parte de la palatabilidad de la planta.
Entonces, hay muchas fuentes de proteína en el trópico, lo sabemos, y el problema es la palatabilidad. Entonces, tú que eres especialista también en esta parte, ¿qué nos puedes decir acerca de la palatabilidad de la planta? En el caso de bovinos específicamente, ¿no? En el caso de las vacas. Ok. Sí, antes de contestar la pregunta se me vino algo a la mente, ¿no? De nuestros ancestros, las culturas mesoamericanas, donde nuestras culturas pues tenían un amplio repertorio de plantas o de herbolaria, de las cuales hacían uso para el tratamiento de enfermedades. Y pues ellos estaban muy adelantados a otras culturas, por ejemplo, lo que había en su momento en la Europa medieval. Entonces, mientras ellos curaban haciendo sangrados, por ejemplo, ellos acá curaban haciendo uso de estas plantas. Entonces ellos tenían un conocimiento de esas plantas, esa herbolaria, y que hasta el día de hoy se conoce. Esta, por ejemplo, pues tiene mucho potencial en esas partes, ¿no? Por los compuestos bioactivos que tiene. Y en cuanto a la palatabilidad, bueno, los animales no perciben tal vez los sabores como nosotros los percibimos, y tú hacías referencia al nombre que se le hacía a esta planta de amargoso, porque precisamente si tú tocas la savia y te la llevas a la boca, pues vas a tener que tiene un sabor así amargo, por los compuestos bioactivos que tiene. Pero lo sorprendente es que los animales, o los bovinos en este caso, o ovinos también, la comen muy bien, ¿sí? Se la apetecen. De hecho, ahí donde está la parcela, pues al lado está una parte que es potrero, y a veces ponemos allí vacas o becerros. Entonces ellos, si tienen la oportunidad, cruzan el cuello a donde están las plantas, y toda la parte de la orilla pues la tienen todas cosechada. O sea, si hay la oportunidad, cuando tú le sirves por ejemplo el ensilado de Titonia, pues lo comen muy bien. Por ahí tengo unos videos donde le servimos a las vacas este forraje ensilado, y pues los comen muy bien. Si está de buena calidad, si el forraje se ha conservado muy bien, entonces lo comen muy bien sin ningún problema. O sea, ese sabor amargo que nosotros le detectamos, pues ellos no se lo detectan, ¿no? Y lo comen muy bien, o sea, no lo rechazan. Ah, muy bien. Por ejemplo, hay otra parte que acabas de tocar ahorita que es muy importante, que hablas del el ensilado de la planta, por ejemplo. Y se me hace una buena alternativa de conservación el silo, por supuesto, pero hay análisis bromatológico que nos digan la composición de silo de la Titonia es esta, y se puede dar de esta manera con estas raciones. Para mí eso y creo que para los productores es muy importante que lo conozcan, porque pues digamos de manera tradicional lo que se ensila es maíz y pasto también, pero bueno, tenemos pocos datos y evidencia de cómo funciona el silo de Titonia, de girasol mexicano. ¿Sí nos puedes compartir un poco tu experiencia con eso? Sí, mira, en cuanto por ejemplo contenido de proteína cruda, encontramos mucha variabilidad. Esta variabilidad estaba dada básicamente por la época del año. Entonces teníamos variabilidad desde contenidos de bajos, por ejemplo, desde 10% de proteína, pero también teníamos contenidos bastante altos, hasta más del 20% de proteína, ¿sí? Y esto también dado por la edad de corte más jóvenes, contenido de proteína puede incrementar un poquito más, ¿sí? Pero en su parcela, porque nosotros le llamamos así por su parcela de muestreo, pues se conservaba muy bien desde 45 a 75 días, es decir, en promedio podría ser un contenido de proteína del 15%, que pues eso es muy bien, muy bueno. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, contra un alimento comercial que más o menos traen un 13, 14, 15 o 16%, dependiendo. Los más o menos. Exactamente, bueno, ¿no? los concentrados que se utilizan, por ejemplo, para ganado lechero, que pueden ir hasta 18%, pues esta planta ofrece un potencial importante, ¿no? Entonces, eso en cuanto a contenido de proteína, que son uno de los
indicadores más importantes. La otra cuestión es el contenido de fibra detergente neutra y fibra detergente ácido. Entonces te comentaba de que pues las proporciones que tiene pues comparado contra los pastos tropicales pues están bastante bien, y eso es lo que hace que esta planta tenga un valor verdadero que en ocasiones se compara al de la alfalfa, que es lo que te comentaba hace un momentito. Pero no lo podemos comparar con el silo de maíz en cuanto a energía, porque se aporta a la planta mucho más energía. Sí, ¿no? claro, tiene su limitante en cuanto a eso, en cuanto al nivel de energía, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros calculamos, porque también calculamos la energía metabolizable que pudiera aportar esta planta, y anda entre 2 y 2.4, ¿no? Entonces, no es mala, es buena ese contenido de energía que se podría complementar tal vez con otras fuentes de energía aquí, por ejemplo melaza, que también se podría tener acceso, ¿no?, a ella, el maíz, que podría ser también, aunque hay competencia ahí, por ejemplo, con el hombre, ¿no?, el maíz que puede estar disponible para los animales o para el hombre, pero hay otras fuentes, por ejemplo las grasas, que también son fuentes de energía. Y quería comentarte un poquito acerca de esto, yo por qué le podría apostar a esta planta en lugar del maíz, por ejemplo, en lugar del sorgo forrajero. Y te voy a dar mis argumentos. ¿Sí? Mis argumentos son los siguientes. Para que tú plantes maíz para forraje, tú tienes que mecanizar el terreno, ¿sí? Entonces tú vas a tener una sola cosecha de maíz, no sé, en 3-4 meses, ¿sí? Después, para que lo puedas volver a sembrar, tienes que volver a mecanizar. Entonces son costos extra que tú tienes. A eso hay que agregarle el fertilizante. Exacto, fertilizante, sí, exactamente. Los enemigos naturales que tiene, las plagas, y los enemigos también que puede sufrir robo, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces ese es un beneficio. Entonces esta planta la estableces, tú mecanizas el terreno, lo preparas como si fueras a prepararlo. Por ejemplo, una densidad alta de 1 metro entre callejón por 50 centímetros entre planta, o 0.75 centímetros entre planta. Entonces tiene una buena densidad de siembra, lo puedes establecer muy bien. Entonces la tasa de sobrevivencia, por ejemplo, para establecerlo puede andar arriba del 80%, es decir, de las varetas que sean viables, ¿no? Nosotros llamamos lo que llamamos como un índice, ¿verdad? A esto, la proporción de las plantas que son viables después de cierto tiempo. Perdón que te interrumpa ahí esa parte. A esa distancia que tú acabas de mencionar, que entre callejones 1 metro y 75 centímetros entre planta aproximadamente, ¿qué te refieres como de alta densidad de siembra? ¿Cuántas toneladas puede tener un productor en 1 hectárea, por ejemplo, en la parcela demostrativa que tú tienes, por supuesto, ¿no? Bueno, si nosotros lo transformamos a toneladas por hectárea, entonces nosotros básicamente lo manejamos en proporción de la materia seca. Entonces la materia seca es la proporción del material vegetal sin el agua que tiene la planta, ¿sí? Entonces esta es variable. Cuando está más tierna, 45 días, la proporción de agua es mayor. Sí, tiene más agua, claro. Sí. 60 pues va disminuyendo, y 75 disminuye mucho más. Esto es lo que hace que, por ejemplo, a edades de 60 o 75 días, el rendimiento de materia seca sea mucho mayor. ¿Cuánto podemos esperar, por ejemplo, que produzca en un año, por ejemplo, una frecuencia de corte de 45 días? Alrededor de 31 toneladas de materia seca. Un mundo de comida eso. Exacto. A 60 días, alrededor de 35 toneladas. Y a 75, arriba de 40 toneladas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cortes, por ejemplo, podemos dar a una edad de 45 días? Podemos dar alrededor de 8 cortes, ¿sí? Si no mal recuerdo. ¿Sabes qué me sorprende, Carlos? Que la capacidad de cosecha de la planta casi está igual que un pasto tropical, pues un pasto nativo. Un pasto nativo más o menos sacas las vacas del potrero y a los 21 o 32 días, dependiendo de la zona, claro,
las vuelves a meter. Y aquí vuelves a cortar casi en ese periodo de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es importante porque pues nosotros estamos hablando en cuanto a corte, que tú vas a realizar el corte. Regresando un poquito a las densidades de siembra y a las distancias, por ejemplo, tú podrías cortar esto muy fácilmente haciendo uso de maquinaria agrícola que ya está disponible, la misma que utilizas tú para cortar sorgo o maíz, puedes utilizar para cosechar la titonia, ¿sí? Entonces, ¿No es muy fibroso el tallo para la maquinaria? No. O sea, no que sea muy duro y que vaya a dañar la maquinaria. No, porque ya hay productores incluso que ya tienen establecida así una hectárea, por ejemplo, y la cortan y la usan, ¿sí? Entonces eso es, por ejemplo, si vas a cortar con maquinaria. Pero otra alternativa que pudiera ser es el uso para ramoneo. Una de las tendencias, por ejemplo, son los sistemas silvopastoriles ahorita. Pero hay que cuidar la altura de la planta ahí, sí, ¿no? Claro. Ahí pues hay otros factores, ¿no? Donde los animales pueden ir directo a cosecharla en fresco. O sea, se puede establecer como un banco de proteína, donde tú controlas cuánto tiempo van a entrar y a lo cuánto tiempo lo vas a regresar. O sea, habría que hacer un proceso de planeación en ese sentido, ¿no? Pero ahí tocas un punto muy importante porque muchas plantas que tienen alto potencial, digamos, forrajero y tienen alto índice de proteína, estoy hablando básicamente de leguminosas, no aguantan mucho el pisoteo del animal, entonces hay que sacar rápido los animales. Aquí el caso de la titonia sí aguanta mucho pisoteo animal. Bueno, en ese sentido no te podía dar un dato duro, ¿no? Porque no lo hemos evaluado nosotros como tal. Lo que sí se ha hecho en otras partes es que sí se usa en sistemas silvopastoril y tiene una capacidad de rebrote muy buena. Y entonces había que evaluar tal vez eso bajo nuestras condiciones para que pudiéramos dar una respuesta contundente en ese sentido. Bien, algo que se deben de preguntar nuestros amigos agricultores y ganaderos es cómo se siembra la titonia o el girasol mexicano. Carlos, tú tienes aquí muestras, las sembraste de manera horizontal, de manera vertical. Cuéntanos mucho tu experiencia. ¿Cuál funciona mejor o cuál le funcionaría mejor a un campesino de los trópicos? Muy bien. Bueno, nosotros probamos densidades de siembra y también métodos de siembra. Entonces, los dos grandes métodos que hay es usando lo que es la semilla o usando el material vegetativo. El material vegetativo pues son las estacas que tú puedes sacar del tallo de las plantas. Entonces nosotros lo hicimos a través del último. Colectamos, ¿verdad?, material vegetativo y más o menos hicimos varetas de 25 centímetros. Preparamos el terreno, 2 pasos de arado y 2 pasos de rastra para que quedara muy bien. Tendimos nuestro hilo, ¿verdad?, para que nos saliera derechita, lo más derecho posible, sí, la fila. Ajá. Y fuimos estableciendo a esas densidades, ¿verdad? Su parcela que tenía densidades de siembra de 1 metro por 0.5 de manera horizontal y también de manera vertical, así como se siembra la yuca, ¿verdad?, a un ángulo más o menos de 45 grados, cuidando que la parte, o sea, cuidando la dirección, ¿no?, donde salen los rebrotes. Nos enterramos al revés porque pues no iba a servir, ¿no? Y la otra densidad de siembra, también a una densidad un poquito menos, de 0.75 por 1 metro, igual horizontal y vertical. ¿Qué fue lo que observamos? Observamos que el índice de prendimiento, así le llamamos nosotros, que básicamente la tasa de éxito, ¿no?, con que emergen los rebrotes, andaban entre un 80 y un 90%. Es decir, de 100 que sembrábamos, el 80 o el 90% emergían. Independientemente que la sembrado vertical o horizontal. Exactamente. Okay. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo? ¿Por qué yo podría decirle a los productores siembren la horizontal? ¿Por qué? Porque si usted no tiene mucha experiencia viendo la orientación de las yemas, entonces usted puede sembrar al revés la vareta. Entonces esa vareta no le va a servir.
Claro, porque Sí. la yema queda expuesta. Si usted no tiene experiencia, siempre de la horizontal, porque va a tener mayor oportunidad la planta de todas las yemas que tiene en esos 25 centímetros de hacer contacto con el suelo, enraizar y emerger, ¿verdad? Los brotes. Aparte de eso, algunas personas que han estudiado también ya esto mencionan que hay una mayor superficie de raíces con el suelo y entonces esto permite una mejor nutrición de la planta. Nosotros no hemos llegado hasta allá, ¿verdad? Pero te comparto lo que hemos observado. Ok. Y bueno, ese es un dato muy importante, ¿eh? Porque es como el dilema a veces cuando atravesas una plantación y uno se va buscando con el compañero a ver dónde le fue mejor, ¿no? Y experimenta en el campo, que es una parte interesante. Pero qué bueno que tú que nos aclaras aquí, ¿no? Dice que no hay, en capacidad de brote, no hay mucha diferencia. ¿No? Entonces eso es una buena noticia para todos los Algo que sí es doctores. importante cuidar es que los suelos estén drenados. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Porque pues tuvimos ahí un efecto... Perdón, ¿soporta encharcamiento? Ahí es donde voy. Ajá. Si hay mucho encharcamiento al momento de establecerla, pues la semilla, en este caso la vareta, no va a ser viable, porque pues se va a podrir, entonces no va a resistir mucho encharcamiento. Uh-huh. Entonces que tiene que estar bien drenado. Esto lo observamos porque teníamos en la parcela una pendiente donde se acumulaba el agua en algún momento, y entonces en ese lugar donde se acumulaba el agua, pues el porcentaje de éxito fue menor en ese lugar. Entonces se tiene que cuidar, ¿no?, que sean lugares donde no se encharque o que tenga buen drenaje, ¿sí? Hay que cuidar mucho de esa parte. Muy bien, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede causar controversia con los agrónomos, ¿no? Tengo un hermano que es agrónomo y cuando le platicaba yo sobre los ciclos lunares me decía que eso no afectaba. Que eso no afectaba, ¿no? Pero bueno, yo te quiero preguntar, porque en el campo sí está muy arraigado esta parte, ¿no? En el campo, hasta para cortar un árbol, tú tienes que esperar la menguante, entonces no puedes cortar porque si no se te apolilla. Y la gente en el campo se ha regido por estos ciclos lunares, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. ¿Hay alguna recomendación o si tienes algún dato allí de cuál es el momento idóneo, por ejemplo, en el ciclo lunar, o no repercute absolutamente nada? Es una pregunta. Y la otra es, en la parcela experimental que tuvieron, ¿cuál es la época que mayor éxito tuvieron ustedes en plantar la titonia, por ejemplo? Ok, muy bien. Para establecerla, nosotros no consideramos lo que es ¿cómo se llama? La fase de la luna, ¿sí? Pero la gente, el saber popular, dice que debe de ser, por ejemplo, cuando estén creciendo, ¿sí? Lo que sí observamos nosotros al momento de cosechar, que ese sí es un dato bueno, es que cuando cosechábamos en la fase de luna menguante había menos savia en el tallo de las plantas. Claro. ¿Sí? Entonces eso nos daba una proporción mayor de materia seca, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, al momento de ensilar, la proporción de materia seca es un referente porque se debe de ensilar con un porcentaje de materia seca arriba del 20%, ¿sí? Arriba del 20-25%. Para tener una buena salud del silo, ¿no? Exactamente, porque no haya demasiada humedad. Claro. De otra manera se puede podrir. Sí. Entonces, más eso le sumamos que no cubrimos bien y que no propiciamos el ambiente idóneo para que se fermente toda la planta, pues el aire en el silo es terrible, el oxígeno, ¿no? Entonces eso es importante, es un dato importante. De hecho, una de las cosas que se recomienda, por ejemplo, si se cosecha muy joven, es que tengan un día, por ejemplo, de premarchitamiento, exposición al sol, y luego se recoja. Pero eso multiplicaría tal vez el trabajo desde el punto de vista práctico, sobre todo los productores. O sea, la gente no quiere que les des más trabajo, sino que les facilite el trabajo. Se les va a dar más trabajo, que chiste tiene, ¿no? Entonces,
por eso decíamos que cortarlo un poco más, más avanzada la edad, 60, 75 días, porque el porcentaje de humedad disminuye, ¿sí? Pero ese dato es bien importante, la parte de la luna. Aquí el doctor Palomera nos acaba de contar la experiencia de que en menguante pues sí tienen un mayor contenido de materia seca, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Sí. ¿Sí? De hecho, yo planeé por ahí, eso no está documentado, pero digo, uno a veces se pone a planear, sobre todo desde el punto de vista práctico. Entonces, si yo cosecho la titonia, por ejemplo, cada 56 días, que equivaldría a 2 fases de luna menguante, y la establezco la fecha de corte menguante cada 56 días, entonces yo lo podía programar porque sé que en la planta hay menos contenido de agua, ¿verdad? ¿Sabe? Entonces eso me podría ayudar sobre el porcentaje de materia seca al final de cuentas, y tendría tal vez teniendo una probabilidad mayor de que el silo que yo tenga pues sea de mejor calidad. Hablando lo del silo, pues ahí en el campo hay muchas formas de hacer el silo, ¿no? Digamos, la gente que tiene maquinaria, pues corta, pica la planta y bueno, le da pase de tractor para que se vaya compactando. Hay el silo búnker, etcétera. Y hay quienes ensilan en bolsas, en tanques de plástico. ¿Cuál ha sido tu experiencia para ensilaje para un productor pequeño, mediano, por ejemplo? ¿Qué le podrías recomendar? ¿Qué tipo de silo le podrías recomendar allí para la planta? Mira, tenemos las dos experiencias. La experiencia en silo de pastel, que se hace en una superficie plana, que sea no inundable, que sea alta, donde pues solamente si tú quieres puedes poner abajo un nylon, o si no lo quieres pues no lo pones, ¿sí? Nada más que sea alto, y entonces vas depositando las capas de silo conforme vayas cortando con la maquinaria. Vas ¿sí? compactando también. Vas compactando, lo mismo. Ahí de nueva cuenta la cuestión de la humedad es importante, o sea que tanta humedad tenga el material vegetativo. Entonces, sin ningún problema, o sea, se ensila muy bien bajo ese sistema. Y lo tapas muy bien, lo cubres de tierra si quieres, o con llantas, ¿verdad? Lo cubres con nylon y con llanta para que quede totalmente sellado y se pueda llevar a cabo muy bien la fermentación en la presencia de aire. Lo hicimos para nuestro experimento con bolsa calibre 460 por 90. Y compactamos muy bien, y pues hicimos un silo también muy bien, o sea, lo vas compactando conforme vas echando igual, vas sacando el aire y lo sellas muy bien y lo almacenas, ¿sí? Entonces, sin ningún problema. De nueva cuenta, hay que cuidar mucho la cuestión de la humedad, o sea, que tanta agua tiene la planta, porque sí, cuando tiene demasiada humedad, sí, si no se compacta bien, si no sale esos residuos de agua, si no se drena bien, entonces sí se puede tender a echar a perder. Claro. Muy bien. Fíjate que yo te haría una pregunta y yo sé que vas a tener como una respuesta con base a tu experiencia, pero ¿cuáles son las ventajas que puede tener la titonia, girasol mexicano, sobre algunas leguminosas como kudzu y la laucaena? Por ejemplo, ofrece un contenido de proteína y digestibilidad también muy parecido. ¿Por qué te inclinarías tú más a la titonia, o cuál sería el comparativo con estas dos plantas que ofrecen alternativas pues muy parecidas? Fíjate que hace varios años trabajamos un proyecto con el CIOS, financiado por Fundación Produce, donde evaluamos las alternativas de leguminosas aquí. Entonces evaluamos lo que es el zapatito azul, le llama. Evaluamos el zapatito azul es una clitoria, ¿no? Clitoria alternativa. ¿Sí? Evaluamos también Canavalia
y se me escapa el nombre de la otra, no sé si me acuerdo ahorita. Y evaluamos el potencial de producción bajo condiciones, que eso lo hicimos también ahí como colaborador con el profesor Rebolledo, que ha fallecido. Sí, maestro Rebolledo. Entonces, la producción de biomasa seca pues fue bastante aceptable. Los contenidos de proteínas pues fueron más o menos muy parecidos con los que hay en la literatura. Por ejemplo, la clitoria, estamos hablando de alrededor de 20-24% de proteína, o sea, podría ser la alfalfa del trópico. La canavalia también la evaluamos, la semilla, y pues estamos hablando de porcentaje de proteína arriba del 30%, 30-35%, que podría ser como una soya tropical, nada más que ahí las limitantes pues son los factores antinutricionales que tiene y que tienen un efecto negativo sobre la nutrición de los animales. Pero todo ese porcentaje de proteína es absorbible por el rumiante. ¿La pueden absorber? Sí, la aprovechan en cierta proporción. Incluso hicimos experimentos, ¿no? Por ejemplo, con borregos. De paso, teníamos unos datos ahí olvidados y recientemente los retomamos y los enviamos para publicar, y ya no van a publicar ese artículo. Y vimos que pues se puede utilizar, ¿no?, en cierta proporción de sustitución de la proteína que se le da a la proteína total que necesita consumir un animal diariamente. Se le puede dar hasta un 30%, ¿no?, el contenido de la proteína, no de la ración total, sino de la proteína solamente, la proporción de la proteína. Y comparativamente con Titonia, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, que los rendimientos en el caso de Titonia pues son mayores en cuestión de biomasa, ¿no?, de materia seca, ¿no?, que pueden ser mucho mayores a lo largo del año que una leguminosa tropical como Clitoria, por ejemplo. Entonces esa sería una ventaja. No siendo leguminosa podría ser una ventaja. Entonces tiene una capacidad de rebrote impresionante, lo que es el girasol mexicano, que tal vez no sea la misma respuesta que se espera en algunas otras leguminosas aquí en el trópico. Sí, la Clitoria, en mi experiencia, es una excelente planta. Por ahí la cultivamos también, pero sí, definitivamente es una planta que es para un agricultor, realmente. No es tanto como para alguien que se dedica a la ganadería, por todos los cuidados que requiere. Sobre todo la parte de fertilizantes igual. O sea, no... En la experiencia que tuvimos en el establecimiento de la Clitoria, se hizo el corte, y si no fertilizas después del segundo corte, pues no tuvimos muy buena experiencia nosotros ahí con la Clitoria. Entonces, lo que me platicas ahorita de la planta, pues es fascinante. O sea, la capacidad de rebrote que tiene, es una planta pues bastante ruda, diría yo, ¿no? Claro. Lo que sí observamos, por ejemplo, es que en ese año que evaluamos, fue 2024, el año pasado, la sequía, por ejemplo, sí se extendió, o sea, se hizo larga. Nosotros queríamos evaluar qué sucedía en las épocas del año sin ningún tipo de ayuda. Es decir, nosotros no ofrecimos ningún tipo de irrigación ni nada, así tal cual, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces sí observamos que sí menguaba, ¿no?, la producción en la época de sequía. Disminuye. Entonces aquí, por ejemplo, en estudios posteriores, si nosotros seguimos, o tal vez la gente ya más especializada en estos temas de agronomía, hace un estudio de esto, sería, por ejemplo, la cuestión de riego, ¿no? ¿Qué efectos tendría riegos estratégicos en esas épocas de menos precipitación pluvial? Entonces, por ejemplo, si se tiene un año con buena distribución de lluvias, hay un efecto residual, por ejemplo, de humedad al principio de la época de seca, entonces la planta puede resistir muy bien. Otro dato, por ejemplo, que observamos nosotros sin que esto haya sido documentado científicamente,
es de que como que a la planta le gusta estar asociada un poquito con árboles que le den un poquito de sombra, no mucho. Por ejemplo, nosotros veíamos que en las orillas donde teníamos sembrado cocoíte como cerco vivo, entonces tenían una capacidad de rebrote y de crecimiento impresionante, mayor a la región o a la franja donde estaba totalmente desprovista de sombra. Lo que tenía la radiación solar directa, pues lo que le pegaba el sol de... o sea, mira, como que no le gustaba muy interesante, mucho. Muy interesante. Entonces, por ahí, en colaboración con uno de los profesores de DACA, el doctor Mauricio Maldonado, que a él le gusta mucho esta parte, y de hecho es parte de su línea de investigación, lo que son forrajes y alternativas de forraje. Entonces decía él, vamos a evaluar poniéndole sombra a una parte, o sea, también en la parte de en medio, y otra que no tiene, y vamos a ver, documentar ese efecto. Bueno, eso todavía son ideas, ¿no?, que tal vez en un futuro se retomen, ¿no? Hay un tema que creo que a toda nuestra audiencia, a los productores, les gustaría conocer, que tiene que ver con las lecherías tropicales. Gran parte de los productores en todo el país, la cantidad de leche que aportan estas explotaciones, que no son muy grandes, pues es considerable, pero aparte tiene una función social interesante porque pues básicamente con eso se le da de comer a la familia. Es un ingreso la leche para mantener a la familia. Entonces, una de las cosas que tiene, que me ha tocado ver incluso, y en algunas veces vivir, la parte del manejo de posparto del animal. El animal cuando pare, empieza a movilizar muchísima energía corporal, entonces la vaca empieza a ponerse más flaquita y los productores van a ver que se empieza a poner más flaquita y más flaquita, y esto significa que cuando pierde condición corporal el animal, entonces pues tarda más en preñarse la vaca, ¿no? Y bueno, eso repercute directamente en la alcancía del productor, porque si la vaca tarda mucho tiempo en preñarse, pues significa que va a tardar en parir y se va a quedar sin leche y sin ingreso también, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar acerca de tu trabajo de investigación que estás realizando. ¿Puede ayudar la titonia cuando tú quieres levantar esa vaca posparto y la quieres para que rápidamente a los 90 días, digamos, pueda ser servida la vaca, tanto por el toro o por algún protocolo de inseminación? ¿Tienes algunos datos allí de cómo ayuda esto? Mira, voy a explicar un poquito lo que sucede, ¿verdad?, en el preparto y en el posparto. El objetivo zootécnico de los sistemas de producción vaca, becerro y de doble propósito, o incluso lecherías especializadas, es tener un parto al año, un parto cada 365 días. Ese es el objetivo ideal. Lógicamente, pues muchas veces distamos de llegar a ese objetivo, ¿sí? Entonces, los partos se pueden disparar a un parto cada 15 días o incluso mucho más, cada 15 meses o cada 18 meses, dependiendo del manejo que se tenga. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Que animales que llegan con baja condición corporal al parto, los días abiertos o el tiempo que se llevan para preñarse de nuevo incrementa. Entonces, ¿en cuánto? En un 15 o un 20% más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que en el preparto se preparen esos animales que lleguen a una buena condición, es decir, nosotros calificamos la condición corporal, por ejemplo, si fuera ganado lechero o doble propósito, de escala de 1 a 5, que lleguen con una condición corporal de 3, 3.5, 4. Sí, porque muy obesa tampoco. Muy obesa tampoco, ¿ah? Entonces, ¿por qué? Por lo mismo que tú dices, en el último tercio de la gestación ocurre el mayor crecimiento fetal. Es decir, el feto requiere mayor aporte de energía, mayor aporte de nutrientes para crecer, porque es la etapa donde más crece, ¿sí? Entonces, si no tiene un aporte
bueno en el preparto, entonces toda esa reserva la va a comenzar a jalar de la misma hembra. ¿Qué sucede en el parto? Si estamos hablando de bovinos lecheros, también hay una demanda energética para producción de leche. Si el pasto que le estamos dando, que está consumiendo, no tiene buenos niveles de digestibilidad, por ejemplo, de proteína o de energía, hace falta, la va a comenzar a remover de las reservas de grasa, primeramente. Entonces va a comenzar a perder condición corporal y también puede perder músculo. Entonces, esa deficiencia de energía pues lleva a priorizar a los animales. Primero va a ser producción de leche para mantener a la cría. Bueno, primero va a ser sobrevivir ella. Luego producir leche y a lo último sí, ya, preñarse, ¿no? Si damos prioridad a eso, pues esas van a ser las prioridades, ¿no? Entonces, Titonia diversifolia puede ayudar el forraje a ayudar a esto. Bueno, sí puede ayudar. No va a ser la maravilla, no nos va a resolver los problemas, pero nos puede ayudar. ¿En qué sentido? En que puede ayudarnos de manera estratégica a suplementar, si fuera nuestro problema, por ejemplo, disponibilidad de forraje, a esas hembras que llegan con baja condición corporal o que van con baja condición corporal en el preparto, ser un lote, entonces comenzar a suplementarla estratégicamente con este forraje, ¿sí? Lógicamente, pues también necesitamos agregarle un poquito de energía, ¿verdad? Claro, a través de un grano, por ejemplo. Bueno, yo te voy a decir qué es lo que de manera práctica yo hago, ¿no? Entonces, utilizo ese forraje, pero también hago una mezcla de un suplemento allí que incluye maíz, que incluye harina de palmiste, ¿verdad? O coquito, que tiene todavía un porcentaje importante de grasa residual de la palma. Melaza, también podemos ponerle grasa o aceite vegetal, ¿verdad? Incluso de la desechos o de la que se utilizan en los restaurantes, o de la incluso grasa de origen animal, por ejemplo, la grasa de pollo de la rosticería, toda esa cuestión. Mezcla de minerales, entonces hacemos una mezcla allí, entonces la servimos con el silo junto con esa mezcla, entonces para aportar eso. Y eso lo usamos, ¿no? Para suplementar las vacas, un poquito los becerros, por ejemplo, en el predestete, que es otro tema que podemos tocar, una esa pregunta. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y eso lo podemos también hacer en la lactancia, al principio de la lactancia, sobre todo porque allí ocurre lo que es la mayor demanda. ¿Por qué? Porque es el pico de producción de leche. Entonces, sí, para el pico de producción de leche hay varios factores, ¿sí? Uno, por ejemplo, la frecuencia de ordeño. Otro, pues el potencial genético que los animales tienen, y lógicamente el manejo. O sea, son varios factores que se conjuntan y eso va a determinarnos el pico y la persistencia que tanto tardan produciendo leche. Fíjate que lo que acabas de comentar es bien importante con la cuestión del manejo. De acuerdo a algunos estudios, a mí me sorprendió mucho cómo cambia la condición corporal, pongamos de un 3.5 que tiene una vaca más o menos, como al tercer mes, si no se le ayuda a la vaca se viene una condición corporal, híjola, de 2, entonces hay casos de 1.7 y dices tú, bueno, ya es muy difícil sacar esas vacas, ¿no? Sí. Es muy difícil recuperar esas vacas, y por eso te hacía la pregunta. Y la pregunta viene acompañada también de otra pregunta que le pasa a los productores, a los pequeños productores. Meten la ordeña porque pues es una alternativa de vivir en el campo, pero también de vivir del campo, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Y yo he observado, por ejemplo, en los lugares que me ha tocado visitar, los pesos de destete. Los pesos de destete son muy deficientes realmente, pero cuando vas a ver cómo están alimentando a los becerros, te dice el productor, es que hay alimentos buenos, pero si yo lo doy, pues ya deja de ser rentable para mí, claro, esto, ¿no? Y sacan unos becerros todos flaquillos, que a lo mucho llegan a 150 kilos. Y la pregunta es, ¿la Titonia podría apoyar ya en esa etapa, por ejemplo, de 3 meses, y ya más o menos ya el becerro tiene un poco desarrollado el rumen?
ya podría apoyar y ser una alternativa realmente para sustituir un alimento comercial. Sí, yo digo que sí. Una de las problemáticas que se tiene, abundando un poquito más allá y profundizando un poquito, es lo que tú dices, ¿no? Los bajos pesos al destete, ¿sí? Entonces, pesos pueden ir desde 120 kilos, ¿no? 150, a lo mejor el que mejor, 170 o 180, ¿no? Depende del sistema de producción. Si es lechería, por ejemplo, 150, 170, 180 kilos, ¿no? Entonces, y eso tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de los animales. Sobre todo en las becerras de reemplazo. Sí, en las becerras de reemplazo, te explico un poquito. Entonces, un sistema de producción donde no se le prepare a los terneros, hembras o machos, cualquiera que sea, para el destete, es decir, para que sean autosuficientes, que no dependan de la leche disponible de la madre, entonces va a tener un efecto todavía aún más negativo. ¿Por qué? Porque van a perder peso. Estamos hablando que estás destetando de 150 kilos, le quitas la principal fuente de alimentación, que en parte es la leche, ¿sí? Entonces pueden perder 20, 30 kilos en el estrés del destete, ¿sí? Entonces, para que recuperen esos 20 o 30 kilos que perdieron, o sea, eso se va a llevar un tiempo considerable. Si a eso le suma que generalmente a esos animales de destete se les pone en una pradera no muy buena, mala, entonces donde la calidad de ese pasto no va a ser tan buena, entonces eso va a retrasar aún más. Tanto así que podemos tener que una hembra puede llegar a su primer servicio fértil a una edad de 24 a 30 meses. Eso quiere decir que va a tener su primer parto en más de 30 meses o hasta 40 meses después. Entonces, en los sistemas especializados, por ejemplo, pues donde ellos hacen rumiante muy rápido a un ternero, entonces pueden estar alcanzando edades al primer servicio entre 12 y 15 meses. Entonces ellos llevan un parto de ganancia comparado contra nuestro sistema tropical. Ahí tenemos que trabajar. Ahí, por ejemplo, la gente tiene que hacer mucha conciencia de que a los becerros se le tiene que hacer menos dependiente de la alimentación de la madre en el predestete. Y la pregunta, ¿puede Titonia ayudarnos en este proceso? Sí puede ayudarnos. Por ejemplo, si tú desde un principio comienzas a servirle forraje o comienzas a meterlo tal vez depende del sistema que tú escojas. Si lo utilizas, por ejemplo, como silo, puedes comenzar a servirle ese silo desde los 3 meses y ellos aprenden a comer allí. Si le pones un poquito de concentrado, mucho que mejor. Van a tener un muy buen desarrollo, muy buenas ganancias de peso predestete. Cuando tú lo destetas, no sienten el destete, porque ya ellos están acostumbrados a comer de otra fuente. Lógicamente, pues el hecho de que tú prepares un silo, pues eso te va a reducir costos en el sentido de que pues no es un concentrado que estás comprando, va a ser de mucho menor costo, ¿no? Pero aparte ganas algo que tú señalaste que es bien importante, que digamos el desarrollo ruminal es temprano y eso es bueno para un animal, ¿no? Entonces te comparto, por ejemplo, la experiencia con mi papá. A veces los papás son un poco reacios, ¿no?, a la idea que uno les pueda dar, porque pues ellos tienen la experiencia de la vida y del campo que le ha dado, pero pues poco a poco él ha visto que las cosas que le digo pues le funcionan. Entonces, hace 10 años era impensable utilizar silo, ¿sí? O sea, la gente no pensaba en eso. Puedo decirte que nosotros fuimos de las primeras personas que comenzamos a usar eso junto con otros agricultores allá. Comenzaron a sembrar maíz, en algún momento yo sembré sorgo y le decía a mi papá, utiliza esto, dale a los animales, a los becerros sobre todo, porque eso te va a ayudar a que tengan buen peso, y si les das un poquito de alimento, pues eso te va a ayudar mucho más. Entonces, quiera que no lo comenzó a usar, entonces ahorita lo hace como una práctica. Sí, ya.
importante. Todavía no utiliza la titonia, todavía no lo convence, o sea, todavía no se convence. No sé si en algún momento se vaya a convencer y lo vaya a hacer, pero bueno, ahí tiene la prueba, ¿no? Sí, fíjate que ahí la parte es bien interesante porque realmente a los productores se convencen cuando lo ven y cuando ven los resultados. Entonces, por más papers que haya donde se demuestre, haya parcela demostrativa y todo, de pronto si lo hace el vecino y tú lo implementas y le funciona muy bien, yo creo que ahí es donde terminan por convencerse, ¿no? Y un dato ahí tal vez un poquito revelador, ¿no? Mi papá me decía, porque a él le vendo unos becerros, ¿no? ¿Cuántos desteta? Que si yo desteto los becerros muy pequeños, o sea, 7 meses, por ejemplo, dice, se van a descriar. Exacto, eso dicen, ¿verdad? Van a perder peso. Lo interesante es que no pierden peso si se descrían. O sea, él lo ve, que no pasa eso. Al contrario, lo suelta al potrero y llegan a comer. Sí, o sea, porque se le sigue dando, en este caso, siloetitones, que es lo que estamos usando. Y estamos hablando de peso al destete de 200 o más kilos. Sí, o sea, en promedio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lógicamente el sistema que utilizo es el sistema vaca becerro, o sea, donde no ordeño. Pero, pues ahí está, ¿no? De alguna u otra manera, pues, ahí están los resultados. Ya para ir despidiendo nuestro programa, ¿te gustaría hacer alguna reflexión final referente al uso de la titonia en ecosistemas tropicales? ¿Algo que quisiera compartirle a algún productor? Sí, bueno, de entrada, yo creo que esta puede ser una muy buena alternativa para aquellos productores que busquen un cultivo que sea rústico, un cultivo que no necesitan plantar tantas veces, sin más tal vez resiembren aquellas plantas que se mueran. Entonces eso les ahorrará recursos, ¿no? En cuanto a preparación del terreno, en cuanto a plantación, lo pueden cosechar a una frecuencia de 60 días, 56 días, entonces con muy buenos rendimientos de biomasa verde y de biomasa seca, un contenido de proteína conservador con muy buena digestibilidad, es decir, proporción de nutrientes que puedan utilizar los animales. No tiene casi enemigos naturales, es decir, no tiene plagas que lo pudieran estar afectando. Entonces, pues, esas son buenas noticias. Entonces, y bueno, les va a ayudar en épocas de menor disponibilidad de forraje. Entonces, lo pueden conservar muy bien ensilado, lo pueden ofrecer fresco, incluso lo pueden ofrecer que lo cosechen directamente los animales, ¿no? Entonces, y pues cualquier duda, pues estamos en la posibilidad de poder ayudar, ¿no? Para el establecimiento o para algunos tipos de manejo, ¿no? Que se ofrezca. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa. Muy bien, Carlos. Pues precisamente, querido auditorio, muchas gracias por su atención. Y Carlos dijo una palabra bastante importante: ayudar. Entonces, yo quiero que tengan ustedes presentes que Carlos es un científico, ha leído muchísimos papers para poder llegar a estas conclusiones que les está compartiendo con ustedes, pero no nada más se queda en la parte teórica, se queda en la parte también de que Carlos tiene una parcela experimental donde ha llevado a cabo muchos experimentos y nos viene a compartir los resultados que gustosamente están siendo pues hablados para que tengan una mayor asimilación y ustedes compartan también esta valiosa información, porque como dijo Carlos, es ayudar, y a eso se debe la ciencia, precisamente a tratar de ayudar. Ese es como el sentido que tiene la universidad, este compromiso social que tiene la universidad. Y pues si escuchaste este podcast y no estás muy interesado también en él, compárteselo a un amigo, compárteselo a algún compañero que tenga alguna parcela, que tenga alguna explotación de ganado, porque a él sí le va a servir mucho. Muchas gracias, querido auditorio. Nos vemos para el próximo podcast.